Podríamos definir al riesgo como la posibilidad de que suceda un evento que puede causar pérdidas o daños. Estamos ante un concepto amplio que se aplica a cualquier ámbito, el natural, el humano, el organizativo. En este espacio dedicado al mundo de la ingeniería vamos a centrarnos en los riesgos que tienen que ver con la ingeniería industrial y en concreto a la gestión de los mismos. No olvidemos que la gestión de riesgos es una parte integral de la dirección de un proyecto, siendo un elemento clave en el proceso de toma de decisiones. Esta importancia de la gestión de riesgos se refleja en los planes de estudio universitarios que ya recogen esta temática en distintas titulaciones. En el campo de la ingeniería industrial, la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, como enseguida veremos, no es una excepción. Precisamente con la profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, Cristina González Gaya, vamos a quedarnos para analizar algunos aspectos generales sobre la gestión de riesgos en ingeniería industrial. Hoy vamos a tratar el tema de gestión de riesgos. La gestión de riesgos, pero en el campo de la ingeniería industrial. Y para ello tenemos aquí a dos profesores, a Miguel Ángel Sebastián, catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Y a José Luis Fuentes, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, que está haciendo una estancia en nuestro departamento, en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Cristina. Y los dos, pues en primer lugar agradeceros el estar aquí con nosotros y empezar este programa dentro de una serie que vamos a llamar Gestión de Riesgos. A ver, empezamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿me puedes definir qué son los riesgos? Yo siempre, cuando se trata de definir, intento acudir a la fuente principal. Intento acudir en primer lugar al diccionario de la Real Academia Española. Estamos en las últimas fases de la 22ª edición de 2001, ya que en unos días se va a publicar la 23ª, a la de 2014, coincidiendo con el tercer centenario de la RAE que se está celebrando a lo largo de este año. Si entramos en el DRAE con riesgo, nos dice contingencia o proximidad de un daño. La verdad es algo corto, concreto, ambiguo, pero bueno, como tiene que valer para todo, no podría valer. Indica la percepción de que puede suceder un daño, algo negativo. Por otra parte, gestionar viene definido como hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Bueno, la palabra clave aquí es diligencias y conducentes a algo. Yo creo que una vez agotado el diccionario de la Academia Española conviene ir ya a designaciones más técnicas, más dentro del ámbito que a nosotros nos interesa, y para ello acudimos a la ISO Guía 73 de 2009, dentro del grupo de las 3 normas que hay en el grupo específico de carácter temporal sobre riesgos ANG 13, gestión de riesgos de AENOR. Y allí nos dice que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de objetivos, y gestión del riesgo, actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo. De alguna manera, pues gestión es un concepto general del mundo técnico, del mundo administrativo, de la administración de organizaciones, y lo que pasa es que aquí está focalizado al tema de riesgo, que siempre tiene un concepto añadido de probabilidad, de incertidumbre, de posibilidad, de proximidad de algo, de alguna duda respecto a algo bueno, algo malo o algo desconocido. Muy bien. José Luis, y ya entrando en otro tipo de definiciones menos convencionales. La verdad que definiciones respecto a riesgos habría que indicar que hay tantas casi como el número de autores, porque
cada autor o cada investigador pues intenta arrimar el ascua a su sartén, definiendo la mejor manera posible lo que considera como riesgo. Tenemos riesgos como una definición sencilla, como una barrera al éxito. Como bien ha dicho Miguel Ángel, pues la concepción de riesgo se asocia a algo negativo del proyecto o algo negativo de nuestra organización. Otras definiciones también muy extendida sería la que hace el Project Management Institute, el PMI, que lo citaremos a lo largo de nuestro programa durante varias veces, que es la probabilidad de que ocurra un evento que puede causar pérdidas o daños. Es decir, tenemos dos componentes principales en cualquier definición de riesgo, lo que son probabilidades de ocurrencia, probabilidades de que pase algo, y las consecuencias de que ese hecho se produzca, que en esta concepción, clara disposición de una concepción negativa de riesgos, pues siempre estamos buscando o siempre estamos preveyendo que vayan a ser negativas estas consecuencias. Y respecto a la clasificación, no solo definiciones, ¿hay clasificaciones ya normalizadas y no normalizadas sobre este aspecto? Clasificaciones, al igual que las definiciones, pues tenemos muchísimas. Desde las clasificaciones más genéricas de riesgos naturales y riesgos humanos, hasta las clasificaciones, un poco más técnicas, un poco más desarrolladas, un poco más acordes con la estandarización que tenemos en las normas a nivel internacional y a nivel nacional, como pueden ser distinguir los riesgos en tres tipos. Los riesgos asociados al proyecto, es decir, los riesgos inherentes a ese proyecto, que nos van a afectar a la planificación, nos van a afectar a la ejecución de ese proyecto, a conseguir esos objetivos del proyecto. Después, los riesgos técnicos del proyecto, que están relacionados con el aspecto tecnológico, bien sea un producto, bien sea un proyecto constructivo, bien sea un proyecto de una organización. Y los riesgos del negocio, que serían, ese ámbito exterior que puede afectar a nuestra organización, bien sea una empresa privada, bien sea una administración pública o bien sea un proyecto desde el punto de vista docente, desde el punto de vista académico. Haciendo referencia a esta clasificación que nos comentas, quería, Miguel Ángel, preguntarte, ¿qué relación hay entre gestión de riesgos, proyectos? Porque estábamos hablando de proyectos, de riesgos. Quiero que me sitúes un poco los riesgos dentro de los proyectos. Bien, yo creo que para dar respuesta a esta pregunta, que la considero muy interesante, yo creo que vamos a acudir ha citado antes José Luis, que el PMI, la Asociación Internacional de Proyectos, su producto más importante es la guía del PMBOK, va por la quinta edición de 2013, pero la cuarta edición de 2008 ha tenido una generalización a nivel internacional a través de una norma ISO, la 21500, que ha sido traspuesta por AENOR como UNE ISO 21500-2013 y de alguna manera nos permite una ubicación de varios conceptos como son no solo riesgos, sino también calidad, adquisiciones, tiempo, costos, recursos en el marco de los proyectos. Esta guía se fundamenta en una matriz de doble entrada que tiene por un lado 10 grupos de materia y por otro lado tiene 5 grupos de proceso. Esta matriz no quiere decir que produzca 50 eventos o 50 procesos individuales o procesos de dirección, produce 42, pero bueno, quiere decir que hay huecos y hay duplicidades en alguna casilla, pero sin enrollarme a lo que nos interesa, el riesgo es uno de esos 10 grupos de materia, que son integración, parte interesada, o sea, stakeholders, alcance, recurso, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación. Es como un gran ingrediente a tener en cuenta. Y por otra parte, los grupos de procesos son inicio, planificación, implementación, control y cierre. Viene a ser el desarrollo temporal del ciclo de vida de un proyecto. Cualquier actividad se la piensa, se inicia, se va desarrollando hasta que al final concluye. Entonces, el cruce de ambos criterios, de los grupos de materia con esos grupos de proceso, realmente produce a su vez cuatro procesos de dirección. Dos de ellos en el campo de la planificación, que se llaman identificar los riesgos y evaluar los riesgos.
uno de ellos en el campo de la implementación, que es tratar los riesgos, y uno de ellos en control, que es controlar los riesgos. Todo esto realmente se ha dicho de una manera muy alambicada, pero todo es muy intuitivo. El proyecto es aquella actividad en la cual tú vas diseñando cuestiones a realizar en un futuro de una manera secuencial, ordenada, cuantificada y con los recursos necesarios. Pero claro, existe esa palabra que se llama riesgo, que la hemos asociado al azar, la hemos asociado a algo no controlado, a algo imprevisible. El cruzar esto no cabe otra manera que sea su identificación, su tratamiento y la manera de subsanarlo y evitarlo. Y cabe ahí. Cabe la séptima de las 10 de los 10 grupos de materia y afectando fundamentalmente a la planificación, la implementación y el control. Esto que me estás contando me recuerda, en cualquier proceso se tiene en cuenta el ciclo PDCA, ¿no? El de Deming, que al final es controlar, o sea, planificar, desarrollar, controlar y actuar, ¿no? Y ver cuáles son los indicadores, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de gestión de calidad, los indicadores que defines, ver cómo se van desviando, implícitamente está el riesgo, aunque nunca se había explicitado, ¿no? de una manera tan clara como ahora, pero siempre en producción sobre todo se ha tenido en cuenta el riesgo, ¿no? Sí, bueno, la primera observación que ha hecho es, la verdad que tiene una validez general. Yo creo que el famoso ciclo de Deming PDCA tiene mucho interés y se está utilizando en todo, porque es consustancial con la mente humana y con el comportamiento social humano. Primero planificas una actividad consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente. Luego la haces, luego te das cuenta a ver si lo has conseguido y luego pues actúas corrigiendo, no corrigiendo o echando balones fuera. Ese ciclo, de una manera u otra, con más o menos pasos intermedios, aquí se han dicho 4x4, desplegado en 4, 5, 6 o 7, a lo mejor lo estamos desarrollando 2000 veces al día. En actos cotidianos, en actos biológicos, en actos más reflexivos o en actos más profesionales. Y por eso, al final, quizá su implantación en todo tipo de normativa aflora. Yo, como anécdota, yo llevo 4 o 5 años intentando engañar a alguien para que me haga desarrolle una tesis doctoral sobre esos 4 elementos del ciclo PDCA. No he engañado a nadie, pues porque me parece una tontería. Yo es que creo que tiene un componente a lo mejor más filosófico y sociológico que meramente el técnico. Todos nuestros estudiantes de los grados, del máster que se imparten aquí en esta escuela y en otras escuelas, pues van buscando un trabajo fin de estudios mucho más técnico, más aplicativo y menos ligado al peso de las palabras, al peso del matiz de las acciones y a la filosofía y la metodología que va detrás de las actividades ingenieriles. Pero yo no descarto que antes de jubilarme encuentre a alguien que se deje engañar y me desarrolle una tesis y nos ilumine, que creo que es un tema importante porque se está repitiendo bastante en toda la normativa, en todas las actividades de organización y por lo tanto por algo será. Hablamos mucho de Deming y es que aparece en toda la normativa relacionada con los sistemas de gestión, en el de calidad, con la ISO 9001, la ISO 14000, la OSAS también. Miguel Ángel, ¿me puedes hablar algo de tema de integración o qué relación hay de los sistemas de gestión con riesgos? Agradezco la pregunta, pues realmente es muy interesante. Realmente cualquier organización moderna está acostumbrada a tomar de referencia una norma, montar un sistema de gestión relacionado con ella y luego certificarlo. Quizá el ejemplo más paradigmático es el caso de las ISO 9000, en las que hay en torno al 1.000.000 de certificaciones anuales en el mundo. Y claro, cualquier empresa más o menos actual pues experimenta algún proceso de certificación.
Por otro lado, existe otro tipo de certificación bastante aplicada también, que es la certificación medioambiental, también la de seguridad, la OSA 18000, que se ha citado. También podemos hablar de la 31.000 de riesgos o incluso del proyecto 21.500 o certificación de personas. ¿Qué sucede? Que cada proceso de certificación, cada modelo de gestión conlleva una organización de la información, una gran cantidad de documentación y mucha burocracia. Pensar que una empresa mediana aborde 5 o 6 modelos de gestión así, independientemente y frontalmente, pues es una locura. Es tanto como cerrar la empresa por exceso de burocracia. Se entiende que hay que ir, y de hecho ya la normativa va intentando buscar elementos comunes, diseños comunes y capítulos comunes, aunque con criterios distintos, para poder de alguna manera de un tiro matar varios pájaros. Es decir, una empresa que tenga un sistema de información muy diseminado, muy accesible, en el que registre los principales parámetros productivos, que registre los principales parámetros relativos a la formación de personal y a la cualificación del personal, que registre todo tipo de acciones correctoras, pues está muy bien enfocada para que le pueda servir para otro tipo de certificaciones. Por lo cual entiendo que la integración de los sistemas de certificación es esencial para la supervivencia, pues si no se podría, serían excluyentes. Si certificas en uno, no te puedes certificar en otro, pues porque te falta tiempo y te faltan recursos. La única vía es ir a modelos más o menos integrados. Y respecto a otros modelos de gestión de riesgos, pues añadiendo un poco, continuando con lo que comentaba el profesor Miguel Ángel Sebastián, indicar que existen modelos, aparte del modelo el modelo del PMI o el modelo de normas ISO, pues existen el modelo, el PRAM, el Project Risk Analysis and Management, el modelo australiano o el modelo del RAMP, el Risk Analysis and Management for Projects, que básicamente son modelos de gestión de compañías o entidades privadas o digamos, entidades públicas o administraciones públicas, en los cuales el fin es el mismo que el que hemos citado al principio, es considerar un modelo, desarrollar o gestionar un proyecto en base a sus riesgos, es decir, identificar esos riesgos, analizar esos riesgos, evaluar esos riesgos y tratar esos riesgos, aunque el tratamiento del riesgo sea no hacer nada, pero por lo menos tenerlo claro que existe. ¿Vale? Todo eso conlleva, pues como bien ha citado Miguel Ángel, pues unas labores de iniciación, unas labores de comunicación y consulta entre todos los departamentos de la empresa y un proceso de cierre del proyecto, que quizás es aquí donde más fallan también muchas veces los sistemas de gestión, que cuando estamos hablando de trabajo por proyectos, estamos hablando del término proyectos, todo el mundo tiene muy claro cuál es el inicio, cuáles son los objetivos de plazo, alcance, calidad, presupuesto, etcétera, pero cuando llega el momento de desarrollar ese proyecto y cerrar ese proyecto, pues los procesos de cierre casi pues se pasan desapercibidos. Previamente se hace mucho control, incluso de riesgos, pero llega el momento de la ejecución, se disminuye esa atención a los riesgos y finalmente ese proceso de cierre, como pasa con otros ámbitos de la gestión de proyectos, pues desaparece. Entonces es uno de los puntos débiles de nuestros sistemas de gestión. Sí, yo creo que también de nuestra forma de ser, ¿no? Empezamos con mucha fuerza y luego cuando vamos acabando, como se nos va, parece como que ya es menos importante, ¿no? Empezamos con mucha más ilusión, haciendo los análisis de viabilidad y luego realmente el control y el cierre es un poquito, lo dejamos un poquito más de lado, ¿no? Y ya para ir cerrando el programa, y ya que estamos en el ambiente universitario y tenemos la suerte de estar con un profesor de otra universidad, a mí me gustaría que un poco reflexionemos y contemos a nuestros oyentes realmente estos riesgos que vemos todos que es tan importante y que está tan normalizado y cómo se abordan desde la universidad. ¿Hay asignaturas en los planes de estudios reglados que se traten estos temas? La verdad es que una primera aproximación a los planes de estudio y evidentemente pues la titulación de Ingeniería Industrial es la que nos está uniendo a los tres miembros de esta entrevista, de este programa,
pues a veces es difícil encontrar la palabra riesgo como denominador de una asignatura, por lo menos en las titulaciones que producían el título de ingeniero y actualmente el de graduado, el de grado en ingeniería. Lo cual no quiere decir que no se impartiera. No todas las materias tienen capacidad de tener rango de disciplina independiente ni de asignatura como tal. La prueba es que hace unos años el Consejo de Universidades quiso hacer una especie de encuesta para ver cómo se trataban temas como riesgos, como seguridad, como higiene industrial, y tuvo que hacer una encuesta a nivel de profesores porque la mera observación de los planes de estudio le arrojaba un resultado prácticamente nulo, y me parece que era un informe que tenía que evacuar a la Unión Europea. Realmente ese informe llegó a mí la pregunta y asesoré al director de la escuela que nuestro centro, aunque no tenía ninguna asignatura que se llamara riesgos, sí que se impartían enseñanzas regladas en los estudios de ingeniería industrial, en un par de asignaturas, sí que había un máster como título propio sobre prevención de riesgos laborales, y sí que se impartía colateralmente en 2 o 3 asignaturas más. Si nos fijamos en la situación actual de las titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, podemos decir que en las asignaturas de las titulaciones de grado hay algún capítulo y referencias a riesgos en la asignatura de Oficina Técnica y Proyectos, que es una asignatura obligatoria de las 4 titulaciones de grado que tiene la UNED, en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Eléctrica, en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y en Ingeniería en Tecnologías Industriales, que además este mismo curso está empezando a impartirse 2 másteres oficiales, el máster de Ingeniería Industrial, que en su asignatura obligatoria Dirección de Proyectos también se da tratamiento a los riesgos, pero luego hay 2 asignaturas optativas dentro de el itinerario curricular de proyectos que se llaman Ergonomía Industrial y Seguridad y Riesgos Industriales, y ya en esta segunda incluso aparece ya en el título, o sea que vamos avanzando. Existe el segundo máster oficial que se está arrancando en este mismo curso, es el máster en Prevención de Riesgos Laborales, que también es un nombre, ya el nombre del máster, no de la asignatura, que luego tiene 3 itinerarios. Uno de ellos es el de seguridad, que va a ser desarrollado precisamente por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales de la UNED, pues tiene bastantes componentes en este campo, y así. Dentro del departamento en el cual me inscribo, Ingeniería, Construcción y Fabricación, se están ofertando 2 títulos propios. El máster en Administración, Planificación y Dirección de Proyectos, que tiene un ítem transversal relativo a riesgos en proyectos, a riesgos industriales, y el máster de abordaje de temas de ingeniería industrial, que también tiene contenidos de riesgos de una manera bastante explícita. Creo que de aquel periodo, hace 5 o 6 años, que estábamos todavía imbuidos en las enseñanzas pre-Bolonia, al momento actual, que estamos ya rematando la implantación de todas las titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, en este campo de riesgos se ha avanzado mucho. Quizás también porque la sensibilidad social y los requerimientos técnicos van por esta vía, y la universidad debe responder, se la critica mucho, pero yo creo que responde a su manera a los requerimientos y a los retos sociales y tecnológicos. José Luis, ¿en la Universidad Politécnica de Valencia? Pues en la Universidad Politécnica de Valencia, en el ámbito nuestro, en el ámbito de la ingeniería industrial, pues tenemos asignaturas de higiene y seguridad industrial, de gestión de riesgos industriales, como materia optativa en el último curso de grado de ingeniería en tecnologías industriales o de grado de ingeniería química, porque es de vital importancia conocer los riesgos que cualquier proceso industrial, proceso fabril, puede tener sobre la persona, sobre el medio ambiente y sobre las infraestructuras y los equipos. Y después, en el ámbito más relacionado con la dirección de proyectos, en el máster de dirección y gestión de proyectos adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, pues la gestión de riesgos es una de las 9 áreas de conocimiento que marcábamos en el PMI o en la norma
en la norma ISO 21500, y aparte hay una asignatura específica de gestión de riesgos en proyectos, en la cual se desarrollan algunas de las técnicas que en futuras comunicaciones trataremos sobre ellas, y aparte de todo se intenta sobre todo focalizar en proyectos y en ejemplos concretos y claros. Es decir, muchos de este aspecto que en esta sesión hemos hablado de introducción, hemos hablado de aspectos genéricos, de aspectos de la importancia, digamos, recalcando esa importancia de la gestión de riesgos. Después hay que aplicarlo con técnicas caso a caso para tomar decisiones concretas y para conseguir que un proyecto se lleve a su fin, en alcance, en costo y en tiempo, y no tener ninguna desviación, y sobre todo los riesgos que hayamos localizado, pues tenerlos bien definidos y bien acotados. Muy bien, yo creo que con esto hemos dado un repaso a lo que es la gestión de riesgos, le hemos dado la importancia que tiene, y hemos visto además cómo en la propia universidad ya se contemplan asignaturas que tienen en su propio nombre ya no solo todo el contenido, sino el nombre de riesgos, ¿no? Riesgos industriales, gestión de riesgos en proyectos, con lo cual debemos irnos los tres muy contentos de saber que nuestra universidad en España está al día en temas tan importantes. Reitero mi agradecimiento por haber venido a grabar este programa, así que muchísimas gracias, profesor Fuentes. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, profesor Sebastián. Muchas gracias.